Principios y funciones didácticas. A lo largo de los siglos 1970, Lothar Kleinberg, tanto como doctor, profesor y científico educativo, también fue sobre todo un humanista y también dejó su trabajo científico como didáctico. En 1988 tenemos a Labarrère y Gladys Valdivia, la cual consideró que al estar el hombre supeditado a las leyes universales, estas también influían en la enseñanza. En el 2001 tenemos a Fátima Adín Fernández, la cual escribió Currículo y Contexto Educativo, el cual es un libro de texto concebido para la especialidad Pedagogía y Psicología. También veremos a Ramón Ferreiro, que en el 2009 aportó planteando las 7 funciones didácticas de la sesión de la clase. Principios didácticos. Los principios didácticos son normas generales e importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las diferentes etapas y en todas las asignaturas. Los principios didácticos dependen en gran medida del aprendizaje que se quiere lograr en los estudiantes. Principios a decir de Kleinberg. Según Kleinberg, constituyen la expresión de las leyes que rigen en la enseñanza, poseen vigencia general y tienen cierto carácter obligatorio. Sus relaciones se establecen en calidad de sistema. Agrega que cumple función nociológica y práctica y actúan como normativas de la conducta heurística del maestro. Haciendo un uso racional de las categorías cantidad y cualidad, Kleinberg asegura que no interesa la cantidad de principios, ni la forma en que sean formulados, sino que se considera una serie de criterios, como la necesidad de que el sistema de principios debe atender a las leyes esenciales de la enseñanza para alcanzar su suficiencia. Los principios que fueron postulados para la dirección del proceso de aprendizaje se resumen de la siguiente manera. Principio del carácter científico y educativo de la enseñanza. Principio de la vinculación de la teoría con la práctica. Principio de la unidad de lo concreto y lo abstracto. Principio de sistematización de la enseñanza. Principio del papel dirigente del maestro y de la actividad independiente del alumno. Principio de la asequibilidad de la enseñanza. Principio de la atención individual de los alumnos sobre la base del trabajo colectivo. Principios didácticos enunciados por Labarrère y Valdivia. Tenemos del carácter educativo de la enseñanza. Siempre que a la vez que se instruye, se educa. Sin embargo, debemos insistir en que estos procesos no son idénticos, por lo tanto, no son sustituibles. La instrucción es la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, mientras que el proceso educativo va dirigido a la formación de la personalidad como son la moral y la conducta. Del carácter científico de la enseñanza. El principio del carácter científico expresa la necesidad de que en la selección del contenido de la enseñanza se incluyan los resultados del desarrollo de la ciencia, la técnica y por consiguiente no se da cabida a conocimientos anticientíficos. De la asequibilidad. La asequibilidad de la enseñanza consiste justamente en presentar dificultades a los escolares y enseñarlos a erradicarlas. Esa actividad implica que el niño tenga que ejecutar una nueva operación del pensamiento lógico partiendo de aspectos que ya se les fueron explicados al alumno. De la sistematización de enseñanza. La enseñanza es por su esencia una actividad sistemática que se aparta de toda improvisación. Esto quiere decir que toda actividad del profesor y de los estudiantes debe ser consecuencia de una planificación y de una secuencia lógica. De la relación entre la teoría y la práctica. La esencia del principio ha llevado a algunos pedagogos a denominarlo como principio de la vinculación de la escuela con la vida. Los estudiantes ya son capaces de utilizar los conocimientos para resolver los problemas de la vida, ya que están educando conscientemente
para colaborar en la construcción de la sociedad. Por último, tenemos del carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor. Por el papel que desempeña el profesor en la asimilación consciente de los alumnos, en este principio podemos afirmar que la actividad participativa y las ganas de aprender por parte de los estudiantes en clase solo es posible bajo la dirección acertada del profesor. Doctora Fátima Adín Fernández. Ella planteó sus 6 principios didácticos. El primero, principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico. Este principio significa que todo proceso pedagógico debe estructurarse sobre la base de lo más avanzado de la ciencia contemporánea y en total correspondencia con nuestra ideología. Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo. Este principio se fundamenta en la dependencia que tiene la educación de las relaciones económicas, políticas y sociales de la sociedad en cuestión, en la necesidad que tiene ésta de que sus hombres no se apropien solamente de un sistema de conocimientos, sino que puedan aplicarlos para resolver las demandas de la producción y se conviertan en productores y no en meros consumidores. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Este principio se fundamenta en la unidad dialéctica que existe entre educación e instrucción. En su relación con el desarrollo, la educación y la instrucción como unidad dialéctica que son, no son idénticas, por tanto, no pueden sustituirse. De ahí que se plantee que siempre que se educa, se instruye, y siempre que se instruye, se educa, y ambas se logra el desarrollo personal. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Este principio significa que el proceso pedagógico ha de estructurarse sobre la base de la unidad, de la relación que existe entre las condiciones humanas, la posibilidad de conocer el mundo que lo rodea y su propio mundo y al mismo tiempo la posibilidad de sentir, de actuar, de ser afectado por ese mundo. Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto hacia esta. Este principio significa que, aun cuando el proceso pedagógico transcurre en el marco de un conjunto de personas que se agrupan atendiendo diferentes criterios y que adoptan determinadas características, cada miembro es portador de particularidades únicas que lo distinguen al resto. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. Este principio significa que la personalidad se forma y se desarrolla en la actividad y en el proceso de la comunicación. Desde que nace y a lo largo de toda su vida, el hombre realiza un sinnúmero de actividades y se comunica constantemente con ellas. De manera que estos dos elementos resultan esenciales en el proceso de la educación de la personalidad. Destacando así el principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Es decir, durante el proceso pedagógico el educador deberá lograr que el educando se comprometa con la tarea del aprendizaje. Este principio es de vital importancia para el desarrollo en el aprendizaje. Marty consideraba que los hombres crecen físicamente de una manera visible, crecen cuando aprenden algo, cuando entran a poseer algo y cuando han hecho algún bien, dejando así algunas acciones para la aplicación de este principio que consideramos de vital importancia, como serían tomar como elementos importantes las demandas planteadas en el principio del carácter colectivo e individual de la educación, de la posibilidad del respeto a ella. Otro sería conocer los problemas, las necesidades e intereses profesionales e individuales de nuestros alumnos, lo que permitirá guiarlos y enseñarlos a elegir la mejor alternativa. Otro sería posibilitar que cada alumno respete a sus compañeros, que respete los criterios, que admire los logros alcanzados por el grupo y se ocupe de resolver los problemas que se presentan en el proceso pedagógico. Funciones didácticas.
Por su nivel de generalización, los principios didácticos conducen a la elaboración de normas más concretas que le permiten al profesor la aplicación de las mismas, de forma más específica, particular y secuencial. A estas normas las llamaremos funciones didácticas. Entre ellas tenemos aseguramiento del nivel de partida. Incluye un breve comentario de la clase anterior que dé lugar a la que se va a desarrollar, conjuntamente con otros aspectos que conduzcan al cumplimiento del objetivo, como análisis de la tarea. Orientación hacia el objetivo. Orientación anticipada que deben recibir los estudiantes sobre los resultados que han de lograr con su actividad, lo que no significa que el instructor al inicio de la clase les repita mecánicamente la expresión antes planteada. Más bien, se sugiere que el instructor se trace una serie de actividades que actúen como motivación del o de los objetivos a tratar. Tratamiento a la nueva materia. Desde el punto de vista didáctico extraordinariamente complejo y variado, abarca un gran número de tareas didácticas que están estrechamente unidas al proceso de instrucción. La estructura didáctica del trabajo con la nueva está determinada en primer lugar por los objetivos de la enseñanza. Fijación. Generalización y sistematización de los conocimientos con el objetivo de garantizar la asimilación sólida, consecuente y duradera de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y hábitos de los estudiantes. Control. Elemento esencial del proceso de la enseñanza. Garantiza el control del aprovechamiento de los estudiantes. Mediante esta actividad se comprueban los resultados de la clase sobre la base de las exigencias planteadas en el plan de la enseñanza. Otras funciones didácticas fueron las que implementó el mexicano Ramón Ferrero. Reflexión. Es el momento que se dedica para que el alumno identifique, evalúe y proyecte los aprendizajes logrados. A este momento también se le llama SSMT, por el significado, sentido, metacognición y transferencia de la experiencia de aprendizaje. Evaluación, también llamada valoración de la adquisición o desarrollo de capacidades, es permanente, conjuntamente con la retroalimentación, que en un momento dado se registra o sistematiza los logros de la sesión de aprendizaje. Interdependencia social positiva. Los estudiantes socializan los aprendizajes logrados, hablando o demostrando sus experiencias, conocimientos, destrezas, capacidades o competencias. Se debe estar construyendo una comunidad de aprendizaje. Procesamiento de la información. El estudiante entra en contacto con los contenidos conceptuales o procedimentales con cierta actitud para su comprensión, verificación o uso. Para ello, el docente ha diseñado la actividad que realizará el estudiante en forma individual o grupal. Recapitulación o repaso. Cada 10, 15, 20 o 30 minutos, mediante técnicas activas, se explora lo que se está aprendiendo, para luego reforzar los aprendizajes de una manera vivencial y agradable. Orientación de la atención. En esta, los estudiantes deben estar atentos a las indicaciones del profesor. El docente debe ser capaz de captar el interés del alumno en el tema que se desarrolla. El alumno debe tener claro qué está aprendiendo, cómo se está haciendo y qué resultados esperan. Finalmente, ambiente agradable. Se trata de propiciar un ambiente agradable para el aprendizaje. Es fundamentalmente psicológico. Por ello, la recomendación es realizar actividades lúdicas o participativas en que interaccionen los alumnos, despejen sus preocupaciones y se sientan tranquilos o alegres.